Dice así a la letra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1, y leemos del versículo, vamos a leer alternadamente, del versículo 1, lo leemos así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la verdad de Dios, dice, por la verdad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, ustedes. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, ustedes. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida, dice que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, ustedes. Dice el 7, dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué dice? Versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Adelante. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe, dice, y amor que es en Cristo Jesús, todos. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora. Amén. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. A su nombre. Primeramente, hermano, podemos notar en esta carta precisamente del apóstol Pablo que va dirigida a Timoteo. Y lo primero, hermano, que notamos aquí es que lo hace para alentarlo, para que él fuera fortalecido precisamente, hermanos, en las luchas que él estaba teniendo. Timoteo estaba padeciendo y estaba teniendo situaciones fuertes en su vida, y era por eso, mis hermanos, de la carta que llega precisamente, hermano, para que fuera fortalecido en su fe y fuera, mi hermano, cimentado, y que pudiera, hermano, mantenerse en la fe y en el propósito de Dios, en el llamado de Dios. Estamos viviendo tiempos complicados, hemos vivido atravesado por doquier tiempos complicados, y muchos siguen pasando, hermanos, y a través de eso ha habido muchos, hermanos, que han desistido, han desmayado y hasta apostatado. Sin embargo, dentro de la iglesia muchas veces ha habido desánimo, ha habido desaliento, ha habido situaciones y problemas los cuales nos han, hermano, hecho mermar en nuestra vida espiritual, la cual, hermanos, realmente necesita estar fortalecida todo el tiempo, porque eso nos va a permitir, hermanos, estar dispuestos siempre a lo que Dios nos quiera decir. Cuando nuestra vida se debilita, cuando nuestra vida decae, mis hermanos, ya no estamos, hermano, ávidos o prestos para seguir recibiendo la palabra de Dios, porque entonces hay una, hermano, debilidad y una carencia en nuestra vida que necesita ser suplida. Dios necesita suplirnos, ayudarnos, hermano, y fortalecernos en nuestra fe para seguir creyéndole a Dios en todos los días de nuestro andar. Vemos aquí entonces, hermano, que ese es el propósito precisamente, y es el propósito de este mensaje, que usted, hermano, sea precisamente fortalecido en su fe, para que usted sea, mi hermano, afirmado en lo que Dios le ha puesto a hacer. Hay personas que aún han dejado de hacer, hermano, muchas cosas, hermano, que debieron de haber hecho en sus vidas. Sin embargo, hermano, lo han dejado de hacer porque han tenido llamamiento, han tenido dones, han tenido habilidades, cualidades, han tenido, hermano, responsabilidades que Dios ha dado a muchos como creyentes. Sin embargo, hermanos, se ha dejado de hacer porque, hermanos, probablemente se ha debilitado por las diferentes situaciones de la vida. Y esto es lo que estaba sucediendo en Timoteo, y eso es lo que vamos a notar en este día. Espero entonces que esta enseñanza les ayude a ustedes a ser fortalecidos en su fe y a mantenerse precisamente con ese aliento de seguir adelante hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos llame. A su nombre.
Entonces, hermano, vimos aquí que fuimos levantados por Dios. El apóstol Pablo dice que fue levantado por Dios, y cuando alguien es levantado por Dios, tiene la capacidad de Dios para mantenerse firme hasta el último día de su vida. Por eso es que nadie tiene excusa. Cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos el potencial y el respaldo de nuestro Dios para poder mantenernos firmes hasta el último día. Dios, entonces, hermanos, hablando aquí en estos versículos, comenzamos, versículo 1, Cristo vive. El versículo 1 y versículo 2 dice de esta forma, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida, dice, que es en Cristo Jesús. Vea primeramente, y luego dice versículo 2, dice: a Timoteo, amado hijo. Entonces había una verdadera paternidad, donde el apóstol Pablo, hermano, le menciona amado hijo. Y esto es lo que desea, y es lo que debemos de desear, hermano. La verdadera paternidad desea lo espiritual, hermano, en el que le está enseñando, el que le está mostrando la palabra de Dios. Siempre va a desear, hermano, lo espiritual primeramente en su vida. Muchas veces, hermano, se ha utilizado la paternidad, hermano, para hablar de cosas seculares o terrenales. Sin embargo, hermano, la verdadera paternidad es aquel, hermano, que muestra primeramente la palabra de Dios como es, y en segundo lugar va a mostrar, mis hermanos amados, lo espiritual. Y lo que está diciendo, le dice gracia y paz. Gracia quiere decir favor de Dios. Misericordia dice compasión. Y tercero, mis hermanos, está hablando, dice gracia, misericordia y paz. La paz que le ayudaría a sobreponerse ante las adversidades de la vida y las situaciones, hermanos, existentes. Vemos aquí entonces, mis hermanos, que este era el deseo del apóstol Pablo para Timoteo. Entonces le estaba, hermano, hablando una verdad, o le estaba hablando estas palabras, hermano, que le iban a ayudar en su caminar: la gracia, la misericordia y la paz. La gracia es el favor de, repito, el favor de Dios. Hablar de la misericordia y la compasión de Dios. En otras palabras, le estaba diciendo: tienes el favor de Dios, Timoteo. Segundo lugar, le estaba diciendo: y tienes la compasión de Dios sobre tu vida. Y número 3, tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que te va a ayudar a sobreponerte ante las adversidades que tú tengas en tu existencia. Versículo 3 dice: doy gracias a Dios, dice, el cual, dice, sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Limpia conciencia, mis hermanos amados, habla, hermano, de que a nadie, hermano, podía acusarle. No había algo, hermano, que le pudieran apuntar al apóstol Pablo y que le dijeran: mira, tú eres esto, tú eres lo otro. Aunque sí lo hicieron, sin embargo, él tenía esa limpia conciencia, mis hermanos, y podía él levantar la cara y podía él seguir adelante, porque no había nada que pudieran acusarle. No había nada que pudieran levantar el mano a un falso testimonio. En este caso, sí, les repito, sí lo apuntaban, pero él, hermano, estaba con esa limpia conciencia. Él sabía en quién había creído, y sabía, hermano, que su conciencia estaba limpia delante de Dios. Vemos aquí, hermano, entonces lo que notamos es que tenemos que buscar, hermano, tener limpia nuestra conciencia, que no haya nada en nuestra vida, y si hay algo en nuestra vida, tenemos, hermano, que arreglar nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, aquí nos muestra lo que el apóstol Pablo está deseando a Timoteo, lo cual le iba a favorecer en su vida. Pero muchas veces nosotros podemos obstaculizar los propósitos de Dios, o el plan de Dios, o lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque hay algo en nuestra existencia que lo que se requiere es que se ha quitado aquello, arrepentirnos, hermano, de aquello, para poder caminar con limpia conciencia y tener el respaldo de Dios. No podemos, hermano, caminar en nuestra vida, hermano, haciendo, hermano, cosas negativas o cosas que no agradan a Dios, y luego venir aquí, hermanos, a querer agradar a Dios. No se puede caminar con esa conciencia sucia. Entonces tenemos que buscar tener limpia esa conciencia y poder servir a Dios con esa libertad, porque si hay algo, le repito, hermano, que hay en nuestra vida, tarde o temprano saldrá a la luz. Y no necesariamente porque aquí alguien te diga: sabes que tú andas en pecado, tú andas en rebeldía, tú andas en desobediencia, tú andas en esto, en aquello. No necesariamente, sino sale a la luz, hermano, primeramente porque las consecuencias las vamos a llevar. No hay necesidad de que muchas veces alguien venga a apuntarte algo que tú estás haciendo y que se descubra y que venga a luz. No hay necesidad, aunque Dios lo ha hecho y lo puede hacer. A su nombre. Dios lo ha hecho y lo puede hacer. Sin embargo, mi hermano, uno mismo padecerá las consecuencias, hermano, cuando no quiere uno arreglar su vida, cuando uno no quiere corregir alguna área de su vida. Uno mismo sufrirá y padecerá las consecuencias. Y muchas veces se ha sufrido las consecuencias, y en ocasiones, en lugar, hermano, de decir ¿para qué pasó esto?, hay que decir ¿por qué? Y es porque hay algo en nuestra vida que está pasando. Hay algo en nuestra vida que estamos atravesando, que estamos haciendo o que no estamos haciendo bien. Y eso, hermanos, está estorbando nuestro proceder y está mermando nuestra fe.
Los peores enemigos que nos saboteamos somos nosotros mismos, porque en el momento que hay algo negativo en nuestra vida, nosotros mismos venimos a ser mermados en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. Nosotros mismos, y terminamos echándole la culpa, hermano, al vecino, terminamos echando la culpa al pastor, a fulano, a mengano y a perengano, cuando nosotros mismos no nos hemos analizado y no nos hemos dado cuenta que hay algo en nuestra vida que está estorbando y no nos está permitiendo caminar en esa fe, en esa confianza, en esa firmeza, en esa esperanza. A su nombre. Entonces, hermano, vemos aquí, hermano, si tenemos una conciencia sucia, hermano, estamos mal. ¿Cómo vamos a enseñar a otro de lo que yo no estoy haciendo bien? Yo no puedo enseñar acerca del matrimonio a alguien si yo no estoy llevando bien mi matrimonio. Yo no puedo decirle algo a una persona que crea en Dios cuando yo no estoy creyendo. Entonces, hermanos, porque estoy haciendo algo negativo, algo malo, repito. Entonces eso, mi hermano, va a estorbar mi vida, va, hermanos, a dañar y a mermar mi caminar. Entonces, primeramente dice aquí que tenía limpia conciencia, ¿verdad? Versículo 3. Pablo entonces, hermano, vemos aquí que se preocupaba por la salud espiritual de Timoteo. Todo pastor, sin duda, aquí mi hermano Misael, sin duda mi hermano Armando, los que predican aquí, ciertamente, hermano, recibieron una preocupación de parte de Dios por enseñarles la verdad, por enseñarles y ayudarles, hermanos, para que mantengan su salud espiritual delante de Dios. Y esto era lo que el apóstol Pablo era su fin, que se mantuvieran con su salud espiritual, porque esto les mantendría firmes y fuertes ante los embates de la vida. Si tú estás enfermo, lo sabemos todos, es obvio. Cuando estamos enfermos no tenemos la capacidad de querer hacer nada, pero cuando estamos sanos, hermanos, sentimos fuertes y pudimos venir aquí porque estamos sanos. Pero si estuviéramos enfermos, estuviéramos en la cama. Lo mismo sucede espiritualmente. Por eso era la preocupación de que Timoteo pudiera crecer espiritualmente, pudiera estar bien espiritualmente, porque eso le iba a ayudar a seguir con esa firmeza, con esa fuerza. Cuando no hay salud en nuestra vida espiritual, cuando no hay salud, hermano, no va a haber vida, no va a haber fuerza, no va a haber ánimo, no va a haber aliento, no vamos a querer hacer nada para Dios. Entonces la diferencia es tener salud espiritual, y era lo que el apóstol Pablo se preocupaba precisamente por Timoteo. Y ahora Dios se preocupa por nosotros, a su nombre. Entonces, hermano, ¿cómo vamos, repito, a poder hacer algo si no lo estamos haciendo? ¿Cómo vamos a ayudar al otro si yo no me estoy dejando ayudar por Dios? ¿Cómo vamos a hacer las cosas, mis hermanos, o decirle a los demás que lo hagan si yo no lo estoy haciendo? Entonces vemos, hermano, que hay conciencia, hermanos, en nuestra vida, que estamos a lo mejor mal en algo, y necesitamos, hermanos, escudriñarnos y ver qué hay en nuestra vida, porque puede estar estorbando mi vida espiritual. Cristo vive. Vemos aquí el versículo 3 entonces, una vez más. Dice, verso 3, dice: doy gracias a Dios, dice, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y día. O sea que estaba en las oraciones del apóstol Pablo, Timoteo. La vida espiritual estaba en las oraciones de Pablo. Pablo entonces se preocupaba por esa salud, hermanos, y vemos que él lo necesitaba, hermano. ¿Por qué? Porque iba a llevar a cabo una tarea. Recordemos que a Pablo se le dio una encomienda de predicar la palabra. Entonces, hermano, tenía una responsabilidad. Pero, hermano, todos tenemos una responsabilidad y responsabilidades en nuestra vida. Y entonces esta palabra, hermanos, es para todos, es para nosotros. Es muy puntual esta palabra. ¿Por qué razón? Porque tenemos responsabilidades, tenemos, hermano, cosas que hacer que Dios nos dijo que hagamos, y para eso tenemos que caminar en una salud espiritual. A su nombre. Entonces nos habla, mis hermanos, aquí el versículo 4 dice: deseando verte, dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Bueno, esto habla de la partida, ¿verdad? Habla de la partida. Acuérdense que en Éfeso dice, ¿verdad?, que se despidieron. Dice que se puso de rodillas el apóstol Pablo, y que Timoteo lloró, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se despidieron, ¿verdad? En ese momento partió, zarpó, ¿verdad?, del apóstol Pablo, y hubo lloro. Y dice Pablo: me acuerdo cuando lloraste, porque Timoteo amaba a Dios, amaba a Pablo, ¿verdad? Luego se ve quién ama a Dios. Háblame, Señor. Luego se ve quién ama a Dios y quién no ama a Dios, ¿verdad? Por su conducta, por su forma de ser, por su forma de vivir. Luego se ve quién ama a Dios. Timoteo amaba a Dios, amaba al apóstol Pablo también. Y entonces a él le dolió esa partida, zarpó y dolió. A eso se está refiriendo el versículo 4. Versículo 5, trayendo a la memoria, dice, tu fe no fingida. Aquí hay una palabra también bien importante, mis hermanos,
Palabras resaltantes, hermanos, que vale la pena, hermano, tomar en cuenta. Habla de una fe sincera. Entonces nosotros, hermano, debemos, hermano, de tener un caminar, una fe no fingida. No fingida. Es lo mismo como si yo le dijera, hermano, de que yo alabo a Dios, ¿verdad? Pero en realidad no, estoy fingiendo, estoy aparentando. Entonces yo tengo que ser sincero delante de Dios. Mi fe tiene que ser sincera. Cuando habla de la fe fingida, está hablando precisamente, hermano, lo mismo, ¿verdad? Habla, hermano, de apariencia. Habla, mis hermanos, escucha, de que dices pero no haces. Habla de una fe fingida. Si nosotros, hermano, a veces somos más dados a hablar, a decir que a hacer, y estamos fingiendo. Esa es una fe fingida. Una fe fingida, mis hermanos, es aquella que obra, que si habla es porque lo hace, que si, hermano amado, dice algo es porque lo pone por obra. No, hermano, no dice yo creo en Dios, ¿verdad? Yo tengo fe en Dios. Y se conforma con eso. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la dificultad, ahí, hermano, ya como que ya perdió la fe. Ya no quiere seguir caminando, ya no quiere seguir adelante. Entonces hay una fe fingida en aquella persona. No podemos, hermano, decir algo y ser otra cosa, hermano. Y esto se está moviendo mucho. Donde hay mucha fe fingida, se dice que se alaba a Dios, se dice que se exalta a Dios, se danza para Dios, se hacen las cosas para Dios. Y no es malo danzar dentro del orden, pero, hermano, muchas veces se hace más eso que lo que se está obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces necesitamos, hermano, ser congruentes, que decimos creer en Dios, venimos aquí, cantamos, alabamos a Dios, y aún hablamos a alguien de la palabra de Dios. Se tiene que mostrar con mi misma vida. Y a veces la misma familia se da cuenta de lo que nosotros somos, y es donde más primeramente el ejemplo tenemos que dar. Porque dice la Biblia que el juez comienza por su propia casa. Entonces, hermano, pero a veces hay fe fingida, hay mucha apariencia, mucha superficialidad, hermano, mucho emocionalismo, sensacionalismo, pero no hay una fe real, genuina, que le ponga a hacer y obrar la palabra de Dios. Cuando es una fe genuina, se pone por obra la palabra de Dios, y va a haber un equilibrio, una sabiduría, un entendimiento, y va a caminar en el orden de Dios, va a caminar como Dios quiere. Dale la gloria al Señor con todo tu corazón. Aleluya. A su nombre. Una fe fingida también es cuando dices que crees en Dios, y cuando viene la situación, hermano, te sientes débil, y que le dices a las personas: confíen en Dios, crean en Dios. Pero cuando se te viene una situación a tu vida, y se te viene una situación fuerte a tu vida, tú ya no crees en Dios como tienes que creer. Entonces es una fe fingida. Entonces no podemos, hermano, nosotros decirles a los demás: cree en Dios, confía en Dios, acércate a Dios, cuando nosotros no lo estamos haciendo. Entonces es una fe fingida. Si yo le digo al otro cree en Dios, es porque yo lo estoy creyendo en Dios. Si yo le digo haz esto a la otra persona, es porque yo lo estoy haciendo. Porque si no, voy a caer en una fe fingida, de puro emocionalismo, ser superficial, nada más estar por estar con una religión. Pero bendito sea el Señor, que esta iglesia no tiene una religión como tal, tiene una experiencia con el Cristo vivo, que le dice: Señor, aquí está mi vida para honrarte, Señor, y para servirte y para hacer tu voluntad. Esa es una fe genuina, una fe real. Bendito el nombre de Jesús. ¿Estamos aquí? La fe sincera está acompañada de los hechos. La fe sincera está acompañada de los hechos, de confiar y obedecer a Dios. Ahora Pablo entra en materia. No tengo mucho tiempo por explicar tanto. Vamos rápidamente. Pablo entra en materia. Dice versículo 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. El fuego del don de Dios nos está hablando, hermanos, se habla precisamente de la influencia del Espíritu Santo en la persona. Pero también lo que está diciendo ahí, que avives, dice aquí, te aconsejo. Esa palabra te aconsejo en el griego significa, ¿cómo se llama el tema? Te recuerdo. Te recuerdo. Esta palabra te aconsejo en el griego es te recuerdo. ¿Por qué razón el apóstol tenía que recordar a Timoteo? Porque, le repito, en ocasiones cuando hay crisis en nuestra vida, cuando hay situaciones fuertes en nuestra existencia,
Se nos olvida lo que tenemos. Se nos olvida, mis hermanos, con lo que contamos. Y a todos nos ha pasado. Yo soy el primero. Háblame, Señor. A todos nos ha pasado que en el momento de la crisis, de la situación difícil, cuando lo vemos complicada la situación, ahí, mis hermanos, se nos olvida de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios nos ha puesto. Entonces nos habla, hermanos, de que hermano, que estaba perdiendo hasta cierto punto la comunión con Dios, porque dice: te aconsejo que avives el don de Dios. Está hablando del Espíritu primeramente, pero también habla del don de Dios, porque se le había dado dones. Se le había dado un don a él para llevar a cabo, hermanos, una tarea. ¿Estamos aquí? Para llevar a cabo una tarea se le había dado un don. Se le había dado una capacidad de parte de Dios para que lo desarrollara. Le digo, porque tenía una tarea, un compromiso, una labor, un llamado. ¿Cuántos tienen eso aquí? Tenemos un compromiso, un llamado todos nosotros, responsabilidades espirituales. Y entonces, hermanos, ¿pero qué pasa? Dice: te aconsejo, te recuerdo que lo tienes que avivar. Entonces hay cosas en nuestra vida, mis hermanos, que nos ha dado Dios, más bien dones, cualidades, habilidades que nos ha dado, porque la Biblia dice que Dios repartió a los dones a los hombres. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Que aquello muchas veces ha mermado en nuestra vida. Hemos dejado de desarrollar esas responsabilidades, esos dones, esas cualidades, esas habilidades. Las hemos dejado de desarrollar en nuestra vida, porque hemos entrado en desánimo, hemos entrado en desaliento. Decimos: ¿para qué sigo sirviendo? ¿Para qué sigo haciendo esto? ¿Para qué voy a la congregación? ¿Para qué hago esto otro? Y empezamos a hablar de esa forma, y eso nos está mermando nuestra fe. Timoteos, háblame, Señor. Nos está mermando sin darnos cuenta. Estamos, mis hermanos amados, debilitándonos, perdiendo la fuerza, perdiendo el ánimo, perdiendo el valor, perdiendo el entusiasmo de seguir adelante. Y esto es lo que estaba pasando con Timoteo. Lo mismo, y estos patrones se repiten. Nadie aquí es diferente a Timoteo. Somos iguales a Timoteo. Somos hombres quienes dependientes de Dios, y que podemos caer en el error de descuidarnos, de debilitarnos, de decaer en nuestra vida. Y esto es del mensaje, le digo, es oportuno, es indicado, y más en estos tiempos, donde sin darnos cuenta empezamos a mermar en nuestra vida. Le digo, poniendo excusas y pretextos. Delante de Dios no hay excusas ni pretextos. Si Dios te dio algo, te lo dio, mi hermano, para que permanezca en tu corazón, porque los dones son irrevocables, y Dios te los ha dado para que permanezcan ahí hasta que muramos o hasta que Cristo venga. Tenemos que echar mano de lo que Dios nos dio. Tenemos que echar mano de todo lo que Dios nos dio. Hay gente cristiano que se están guardando lo que Dios les dio. No tienes por qué guardar como aquel hombre que escondió el talento. No tienes por qué guardar lo que Dios te dio. No tienes que esconder lo que Dios te dio. No tienes que tapar lo que Dios te dio. No lo hagas, ni finjas que lo haces cuando no lo haces. Y muchas veces se finge aunque se tiene el don. No, yo hago esto, yo esto. Mentira, no lo estás desarrollando aunque lo tienes. Entonces es importante entender esto, mis hermanos preciosos. Pablo entonces entra y dice: por lo cual, por lo que te he dicho antes. Por lo que te he dicho antes. ¿Qué le dice? Por lo cual te aconsejo que avives, te recuerdo. Se te está olvidando, Timoteo. Te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vea lo que dice ahí: te recuerdo. Cuando, le repito, estamos en una situación, se nos olvida lo que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos ha dado demasiado, y a veces se nos olvida, iglesia. Vemos aquí entonces versículo 6. Hermanos, vuelve aquí, le está diciendo: ¿sabes qué? Vuelve otra vez. Vuelve a encender ese fuego. Levántate. Mire, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos da la capacidad de poder, hermanos, hacer esto. Dios te da la capacidad porque te dio de su Espíritu Santo. Ya no queda de Él, ya no es prerrogativa de Él, ya es tuya, porque Él ya te dio de su Espíritu, porque Él ya te dio de su palabra. Ahora tú tienes la capacidad de poder hacerlo. Tú tienes la iniciativa, digamos, está en uno de mantener el fuego encendido. Está en uno, de verdad.
No, pero que no me ayudan. No, pero que mira, me están estorbando. O mira esto. No hay pretextos. De ninguna manera. Tú tienes la iniciativa de volver a encender el fuego que Dios ha puesto en ti. El don de su espíritu. Tú tienes la habilidad, la iniciativa, porque la habilidad te la dio Él, de poder encender aquello y de mantenerlo vivo. Tú tienes esa responsabilidad. Aquí no es, mi hermano, necesariamente que alguien venga a prenderte. No, ya tienes el espíritu. Aviva aquello que Dios te ha puesto. Dios te ha dado la iniciativa de hacerlo. Hemos recibido la fe. Le dice, tienes un don que se te ha dado. Timoteo, se te está extinguiendo, Timoteo. Se te está extinguiendo. Estamos aquí, hermanos. Eso es lo que le está diciendo. Vamos rápido, versículo 7. ¿Qué sigue diciendo ahí, amados? Versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Porque Dios no nos ha dado, ¿qué? Repítalo, trate de memorizarlo. ¿Qué dice? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Fíjese lo que le está diciendo. Y esto es lo que quiero, hermano. Ya yo creo que voy a entrar a la mitad del mensaje. Vea bien lo que estamos mirando aquí. Dios nos ha dado entonces, le repito, dones. Y puede suceder, hermanos, puede suceder como a Timoteo, de que, hermano, al tener nosotros esos dones, esas capacidades de parte de Dios, podemos caer en esto. Y nadie podemos ni debemos de negarlo. Más bien debemos, hermano, de analizarnos y meditar que hay muchas cosas, hermano, que probablemente estamos dando lugar a nuestra vida y que nos están mermando, que nos están debilitando, que nos están haciendo decaer. Ve aquí, hermano, algo importante que está hablando aquí de lo que estaba sucediendo en Timoteo. Primeramente, mis hermanos, ¿qué estaba pasando en Timoteo? Por algo las cartas no están por estar. Siempre traen un objetivo, un propósito. Y el propósito era, ya le dije, alentar y fortalecer en la fe a Timoteo. Alentarle a usted, alfa y omega, alentarle y fortalecerle en la fe. Eso es lo que el propósito de esta carta. Y lo primero que le está diciendo es mostrando, hermanos, en lo que Dios le había dado, lo que Dios había hecho, la gracia, el favor, la paz, la misericordia, etcétera. Pero ahora le dice, ¿sabes qué? Mira lo que está pasando en ti. En otras palabras, Timoteo, date cuenta que algo está sucediendo en tu vida. Entonces lo que estamos notando aquí, ¿qué le pasó a Timoteo, mi hermano? Para desfallecer, para decaer, porque repito, por algo le estaba diciendo a Timoteo. Por algo le estaba diciendo a Timoteo. Vea lo que dice ahí. ¿Qué pasó en Timoteo? Primero, lo que podemos notar es que las aflicciones, las situaciones, les repito, las confrontaciones, porque había falsos maestros, y las confrontaciones le estaban mermando, le estaban debilitando, le estaban desanimando, le estaban haciendo decaer. Pasa lo mismo que de repente, hermano, hablamos de la palabra de Dios y hay tanta controversia y tanta contradicción que decimos, ya mejor ya no. Y hay gente que se ha detenido y dice, no, pues mejor ya no. Entonces Timoteo como que estaba, hermano, queriéndose limitar ya. Estaba entrando en un temor, una incertidumbre, una inseguridad. Estaba entrando en algo en su vida. Entonces, mis hermanos, vemos aquí que precisamente, hermano, por esas situaciones de, hermano, que podemos vivir, podemos caer precisamente en las mismas conductas que pasó Timoteo. Timoteo, hermano, usted va a poder seguir leyendo esta carta y se va a dar cuenta, hermano, de que aún le está diciendo, sabes que no te avergüences del Señor, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Entonces, hermanos, tendemos, hermanos, a avergonzarnos. ¿Por qué razón? Porque empezamos a querer diluir el Evangelio. Empezamos a querer caer en la ligereza, en la falta de compromiso. Y eso es lo que vemos hoy día. Hoy día, ¿acaso no vemos el Evangelio leudado? Que hoy no vemos el Evangelio ligero. No vemos, hermanos, solamente el compromiso, entre comillas, de ir a la congregación y salir y ser el mismo. ¿Que no vemos eso hoy día? No vemos que no importa, hermano, cómo vistas, no importa cómo hables, no importa, al cabo que Dios ve el corazón, dice. No importa cómo vengas, no importa esto, no importa lo otro. ¿Cómo que no importa? Claro que importa. Por si por eso te llamó el Señor, porque le importa.
pero es para cambiarte, para transformarte, para que no sigas igual. Ese es el propósito del Señor. No es para que sigas igual. Para seguir igual, quedémonos como estábamos antes. Pero si nosotros entendemos que Cristo vino para cambiar y transformar la vida del hombre, pues entonces pongámonos en sus manos y digamos: Señor, decía el canto, haz de mí lo que tú quieras. A su nombre. ¿Qué le pasó a Timoteo, mis hermanos? Tanto tiempo, hermano, o más bien se le dio tantas cosas, y Timoteo empezaba, mis hermanos, a hablar la palabra de Dios, y aún había, hermanos difíciles. Aquí no hay hermanos difíciles, pero a veces, pero aquí no hay hermanos difíciles, perdón, aún hay hermanos difíciles, de verdad. Imagínense aquellos que de repente se les está hablando constantemente, y de repente el pastor, ¿verdad?, dice: híjole, se le habló tanto y mira nada más, me fue a caer a pare de sufrir. Le está hablando tanto y ya se fue para atrás. No puede ser. ¿Estamos aquí? Entonces había cosas así, ¿verdad?, que querían desanimar. Y a veces como pastores, hermano, a veces hay desánimos, ¿verdad? Quieren venir desánimos a nosotros también, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaba, en parte lo que estaba sucediendo. Eran situaciones que estaban pasando, mi hermano, y que estaban, le repito, haciendo mermar su ánimo, decaer su ánimo a Timoteo. Pero no solo a él como predicador, no solo nos pasa a nosotros como predicadores, sino que también a los miembros, porque al fin y al cabo somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia del Señor. Y a todos nos pasa eso, a todos nos llega a suceder, nos puede llegar a suceder. Y por esto este grito a tiempo y oportuno, para que todos nosotros nos demos cuenta, hermano, lo que Dios nos ha dado. A su nombre. Veamos aquí entonces, hermano, algunos hermanos habían estado en esa condición, ¿verdad?, difícil, complicada. Y por eso, mi hermano, vemos que dice aquí, continúa diciendo, o más bien empieza diciendo, el versículo 7 nos recuerda esto: ¿Cristo vive, hermano? Entonces por eso cobra vida, hermano. Estos versículos cobran vida, son actuales, cobran mucha vida en estos días. Dice versículo 7, dice: porque Dios nos ha dado espíritu no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué es cobardía? Actitud de timidez, ¿verdad?, de miedo, temor, intimidad, inseguridad, por amenazas. El Espíritu de Dios, hermanos, entonces nos dice que no nos hace cobardes. No nos hace cobardes. Un cobarde es el que se va para atrás. Un cobarde es el que se intimida. Un cobarde es aquel, hermano, que cae ante las amenazas. No, mi hermano. Un cobarde es aquel que afronta las situaciones y que sabe, hermano, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y no importa lo que se atraviese enfrente, poderoso es nuestro Dios para sacarnos en victoria. Poderoso es Dios, hermano, para darnos, hermano, la victoria ante lo que nosotros podamos estar pasando. Que se tenga miedo y se acobarde aquel que no conoce de Dios. Que se acobarde, hermano, el que no conoce de Dios. Pero que el que conoce de Dios, hermano, tiene espíritu de valentía, de valor. ¿Estamos aquí, hermano? Los que vamos para adelante, los que siempre, hermano, estamos ahí en la brecha, los que siempre estamos creyéndole al Señor y sabiendo, hermano, que nada podrá vencer al Señor, porque si algo nos vence a nosotros, tendrá que vencer al Señor. Pero para vencer al Señor, nadie. Aunque por ahí, ¿verdad?, en un desfile por allá de Brasil, ya ve lo que hacen. Que Dios tenga misericordia de toda esa gente, ¿verdad? Ponen a un diablo, que el Señor nos reprenda. Y ponen un diablo ahí y ponen a un supuesto Cristo ahí desnudo, y lo va golpeando y lo va pateando en el suelo, diciendo que el diablo venció sobre Cristo. El Señor reprenda al diablo. Cristo venció y tenemos su victoria. Más podremos nosotros que el que está en el mundo. Y esa es la victoria, hermano, que tenemos en Cristo. Amén, hermanos. Vemos entonces aquí versículo 7, el mismo versículo 7. Es como si le dijera, hablando de cobardía, es como si le dijera las palabras de nuestro Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿verdad? No se turben, mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. Mi paz os dejo. Ya dijimos que la paz, mis hermanos amados, ya dijimos que sobrepasa todo el entendimiento, como dice el apóstol Pablo. Pero la paz, cuando el apóstol Pablo está mencionando a Timoteo, cuando le dice gracia, misericordia y paz, le está diciendo que la paz, hermano, le ayudaría, hermano, a tomar buenas decisiones.
La paz nos ayuda a tomar buenas decisiones. ¿Por qué razón? Porque cuando no hay paz nos desesperamos. Cuando no hay paz nos sentimos mal y no sabemos qué hacer. Por eso usted no tome decisiones si no tiene paz. Lo primero que tiene que hacer para tomar decisiones es doblar sus rodillas y decirle a Dios: Dios, dame esa paz que yo necesito. Porque de otra manera usted va a tomar malas decisiones en su vida. Sigamos aquí. Número 2. ¿Qué dice, hermanos? Porque Dios nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía. O sea que no debemos estar con inseguridad, no tenemos que estar con miedos. Hermano, fuera toda depresión, fuera toda ansiedad en el nombre de Jesús. Hermano, nosotros no tenemos miedo, hermano, a ese tipo de cosas. Vea qué más dice para ir avanzando, casi cerrando. Versículo 7. Dios nos ha dado espíritu de cobardía, ¿sino de qué? Sino de poder. El contexto nos habla, mis hermanos, a veces este contexto, a veces esta escritura se toma para hablar de milagros. Esta escritura no es directamente para hablar de milagros, aunque creemos en los milagros, a su nombre. Pero esta escritura no se toma directamente para hablar de milagros. Este poder es un poder para sobreponerte ante las adversidades. Es un poder para mantenerte ante las aflicciones. Y ese es el poder que necesita la iglesia. Porque muchas veces ante las situaciones de la vida, hermanos, se está doblegando, se está debilitando. Entonces este poder nos habla, te repito, no es directamente para hablar de milagros, sino esta palabra significa fortaleza, capacidad y poder, pero para enfrentar situaciones, pruebas diversas de la vida. Hay gente que no tiene este poder, no sabe cómo enfrentarla, ni siquiera sabe cómo enfrentar las situaciones, no sabe cómo resolver conflictos, no sabe, hermano, cómo enfrentar situaciones en su vida, no sabe y no puede, se debilita. Y digo no puede porque unos se acobardan y otros sacan su hombría y dicen: yo voy a sacar esto, pero es a su manera, no es a la manera de Dios. El poder de Dios que nos da, hermano, es la capacidad para poder, hermano, enfrentar cualquier situación conforme la voluntad de Dios. Entonces alguien dice: yo tengo poder de Dios y yo voy a enfrentar esto. Espérame, es conforme la voluntad de Dios. Cuando habla esta palabra, Dios nos ha dado, hermano, espíritu de poder, nos está diciendo que nos lo hace conforme su voluntad, no conforme yo pienso. A veces somos muy, sacamos la hombría o la mujer y yo voy a salir adelante, pero es por tus fuerzas. ¿Quieres saber que no es por nuestras fuerzas? Vea el versículo 8. Me voy a brincar, ahorita regresamos al 7 para terminar. Verso 8, ¿qué dice? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Qué dice? Participa de las aflicciones. Ahorita le dicen: no, deséchalas. Ahorita le dicen: repréndelas. Y aquí le dice: participa. Háblame, Señor. ¿Verdad que habíamos oído eso antes? Es que al Hijo de Dios no se debe de enfermar. Es que el Hijo de Dios no le tiene que pasar algo malo. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Dios se vale de eso. Si no, ¿de qué otra manera te va a pulir a ti o va a hacerte que tu fe crezca? Es una manera de que tu fe crece. Pero nos habían enseñado anteriormente: reprende aquello que te pasa, reprende. Dice aquí: particípalo. Hermano, el cristiano no está enfocado en la necesidad, en la situación, en la aflicción. El cristiano está enfocado en Cristo Jesús. Y es por eso que puede confiar en Él. Dale la gloria a Dios. Y es por eso que puede confiar en Él. Es por eso que va a superar las situaciones. Es por eso. Entonces aprendamos a caminar como cristianos, hermanos. Aprendamos realmente a desarrollar y a caminar en fe. Esto es caminar en fe. A veces dice: no, ir en fe es irme al cerro. Bueno, también, ¿verdad? A la sierra, ¿dónde? De misionero. Claro, no es fácil. También es de fe, claro. Pero legalmente caminar en fe es creerle a Dios, hermano, y tener ese poder a pesar de todo lo que estemos pasando. Camina en fe, hermano. Caminemos en esa fe. Entonces, mi hermano, esa es la capacidad, la fuerza para enfrentar dificultades, pruebas adversas y aflicciones. Hemos creído, mis hermanos amados, les repito, o más bien hemos tenido dificultades, pero Dios nos ha dado la capacidad para enfrentar. Verso 8 dice: participa de las aflicciones por el evangelio. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Según el poder de Dios, no según mis fuerzas. ¿Ya entendimos? No según mis fuerzas, no según mi capacidad, no según mi habilidad, no según lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento.
No, no estamos con un evangelio, le repito, de sensacionalista o emocionalista. Estamos en el evangelio de la fe. Entonces, según la capacidad o el poder de Dios, no es tus fuerzas. Tú te vas a cansar, pero con las fuerzas de Dios vas a permanecer para siempre. Wow. Poder. Entonces, ya dijimos, poder, hermano, para enfrentar. Y eso es lo que tenemos nosotros que saber, que se nos dio. Y tenemos que avivar eso en nuestra vida. Porque si nosotros no avivamos, hermano, el don de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, si no lo hacemos, vamos a caer en cobardías, en incertidumbres, en inseguridades, en cosas terribles. Si el mundo va de mal en peor, y con un carácter, hermano, que no sea el de Cristo. Por eso, hermano, van a ir desertando mucha gente último en estos tiempos. ¿Estamos aquí? Me preguntaron de que si hay avivamiento. Sí, Dios se vale de muchas cosas, pero yo creo que lo que tiene que haber, hermano, son conversiones y arrepentimiento. Y todo tiene que ser basado en la palabra de Dios. Dale la gloria a Dios. Eso nos ayuda a entender las cosas. Y se lo voy a decir por lo que está pasando. Pero vea usted Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y se va a dar cuenta ahí lo que se requiere para que alguien sea avivado, para que alguien salga adelante, para que alguien pueda o diga que está experimentando un avivamiento. Se lo dejo de tarea. Estudie Hechos 2 y se va a dar cuenta usted lo que sucedió ahí. Hubo arrepentimiento, hubo el creer en la palabra de Dios. Se tiene que predicar a Jesucristo y al crucificado, y tiene que haber arrepentimiento, dolor en el corazón, y debe haber conversión en su vida, y tiene que ser basado en la palabra de Dios. ¿Entendemos ahí, hermanos? Bien, bueno, para no salirme del tema, vamos a terminar entonces. Poder. Esa capacidad entonces para enfrentar como cristianos situaciones que vienen a nuestra vida, y se lo estoy mostrando en el versículo 8. Esto manifestaron los discípulos de aquel tiempo, hermanos. ¿Por qué cree usted que murieron? ¿Por qué cree usted que murieron como murieron? ¿Por qué cree usted que cayeron, hermanos, en el Coliseo? ¿Por qué cree que murieron, hermanos, partidos? Hermanos, ¿por qué cree que murieron de esa manera? Porque ellos tenían espíritu de poder. Por eso ellos murieron. Y muchos le decían, bueno, pues ¿qué tienen estos? Que hasta muere, unos hasta morían cantando. Tremendo. Y nosotros nos andamos quejando, hermano, porque una uña nos duele. Hermano, por favor. Ellos, hermanos, sufrieron en verdad, porque tienen el espíritu de poder. ¿Te das cuenta, hermano, que no importa lo que tú estés pasando, estés atravesando, cuando tú entiendes lo que Dios te ha dado, tú puedes superarlo? Porque ni siquiera de aquí, hermanos, a lo mejor no voy a asegurar que todos, pero la mayoría que estamos aquí no hemos sufrido ni siquiera lo que sufrió a lo mejor un solo discípulo de aquel tiempo. Háblame, Señor. Y esto es lamentable, mis hermanos, que en lugar de tener espíritu de poder y ser ejemplo y ser testimonio y dar testimonio de Cristo, nos estamos acobardando. Aún Dios nos la puso fácil, y aún con toda esa facilidad nosotros estamos cayendo en un letargo, en un hermano decaimiento espiritual, en un enfriamiento, una tibieza espiritual, donde necesitamos estar más avivados que nunca. A su nombre. Termino. ¿Qué más? Aleluya. Porque Dios no nos ha dado espíritu de, ya entendimos, cobardía. Número 2, sino que nos ha dado espíritu de poder. Número 3, de amor. Ok, de lo que nos ha dado es poder y es amor. Amor significa o habla de la capacidad de amar a los difíciles. ¿Estamos aquí? Cada uno de nosotros, hermano, aquí tenemos ciertas capacidades. En este caso, cierto crecimiento. Alguien está más crecido que otro. Hay crecimiento, hay diferencia entre nosotros, a pesar de que seamos cristianos todos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un carácter diferente. El hermano Armando tiene su carácter, el hermano Misael tiene su carácter, su servidor tiene su carácter. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados y creados con un carácter. De ahí también, hermano, cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, todos tenemos un crecimiento diferente. ¿Estamos aquí? No estamos crecidos igual. ¿Sabía que todos somos justificados, hermanos, de la misma forma y al mismo nivel? Pero no todos somos santos al mismo nivel.
hay más santos que otros. ¿Estamos aquí? Bien, entonces al ver esas diferencias, mis hermanos amados, nos dice Dios que nos ha dado espíritu vamos en el amor, hermanos. Nos ha dado espíritu ¿para qué? Para sobrellevarnos unos a los otros, para soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué no nos soportamos? ¿Por qué se quiere divorciar? ¿Por qué se quiere ir de la iglesia? Porque usted no tiene espíritu más fuerte, no tiene espíritu por eso. No estamos hablando, hermanos, de cosas extremas. A veces cualquier cosa, hermanos, hacemos una tormenta en un vaso de agua y nos sentimos mal, nos sentimos agraviados, ofendidos. Hermanos, si tuviéramos el espíritu de amor, en lugar de sentirnos ofendidos nosotros, en otras palabras, en lugar de verme yo, vería al otro. Porque el amor no se mira a sí mismo, el amor mira al otro. El amor ve por el bien del otro. Y lo vemos en Cristo. Cristo se negó a sí mismo por amor a ti. Y es lo mismo que ahora tú tienes que hacer. Es lo mismo que tienes que hacer con tus hermanos. De la misma manera, de la misma forma. Tienes que reaccionar lo que Dios hizo por ti. Cuando te hagan algo, reacciona a lo que Cristo hizo por ti. Analiza y reacciona. Pues vas a decir, no se lo merece, que lo perdone, no le merece que lo ame. Y reacciona y di, yo tampoco lo merezco, pero Cristo me perdonó. Él siendo Dios me perdonó a mí. Yo siendo hombre no voy a perdonar a otro hombre. Dáselas al Señor con el corazón. Aleluya. Habla de capacidad de poder amar a los difíciles. Y esto lo mandó el Señor. Hay ovejas difíciles, hermanos. De verdad. Dijo alguien, hay ovejas que parecen abejas. ¿Eh? Hermano, voy a decir un ejemplo, hablando de ovejas. De ovejas. Hablando ya de meternos a la miel y a las ovejas y todo. Había un hombre, hermano, que estaba en el campo. Y resulta, hermano, que había un charco. Y dice, mis hermanos, que vio la ovejita, la abejita. Vio la abejita. La vio ahí y dijo, ay, la abejita, productiva este animalito. Y fue y lo quiso sacar, lo agarró, dice. ¿Y qué cree que es lo que pasó? Le picó, hermano, la tuvo que soltar. Se ahogó. Hay veces que así uno, mis hermanos, quiere ayudar a las personas y a veces no se dejan. De verdad no se dejan. ¿Usted qué se mete? ¿Usted no sabe? ¿Usted para qué? Y empiezan a decir ahí, hermano. Y así son como la abejita esa, ¿verdad? Que la quiso agarrar, la agarró, ay, pobrecita, el otro aquello, la agarró, le pica, pum, la suelta, se ahogó. Y eso pasa. Muchas ovejas parecen abejas ahogadas. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces nos da la capacidad, hermano, para amarnos, para nosotros amarle y ustedes amarnos a nosotros y amarnos mutuamente. Esa es la capacidad, hermano, que tiene que haber. Y le repito, con tantas situaciones en la vida, hermano, que a veces no entendemos esto y se nos olvida lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado ese amor para ayudarnos, para animarnos. Y número 3, estamos aquí, hermano, hay mucho que hablar. Efesios 4, versículo 1 al 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2 dice, con toda humildad, mansedumbre. ¿Qué más? ¿En qué, hermano? ¿Se da cuenta lo que Dios nos dio? Porque Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor. O sea, esa es esa capacidad que tú tienes para amar al difícil. No amar al fácil, porque al fácil es bien fácil amarlo. Y decía al principio, es bien fácil amar al que me ama. Y muchas veces amo al que me ama y le hago bien al que me ama o al que espero recibir algo de él. Pero aquel que no me ama, no soy capaz de amarlo, ni siquiera bendecirlo, ni ayudarlo. Y ahí es donde Dios dice, muestra ese poder, esa capacidad que Dios te doy para amar al difícil. Ahí vas a ver la gloria de Dios también. Y vas a ver la gloria de Dios en las personas. ¿Estamos aquí, hermano?
Bueno, por último, ya para terminar, a veces no es fácil, hermano, pero el amor, escucha, el amor, la paciencia nos capacita en nuestra vida. Nos da una capacidad de Dios para poder, hermano, vivir de esa manera. Tenemos, hermano, repito, nuestro carácter, nuestro crecimiento, pero nos capacita para soportarnos, para perdonarnos y salir adelante todos. Salir adelante como un cuerpo, como una iglesia. Dios nos trajo aquí, únase. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Con sus fuerzas? ¿Con su criterio? No, con esto. Por último, ¿qué más? Porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, y dominio propio. Dominio propio habla precisamente del control de las emociones negativas. Nada de que no puedo controlarme, no puedo. No, hermano, sí puedes. Si eres cristiano, sí puedes. Si no eres cristiano, no puedes. Entonces, hermano, la capacidad, hermano, que tenemos de parte de Dios para controlar, tener el control de las situaciones negativas, hermano, no ignoremos, hermano, lo que Dios nos ha dado. Esto, mi hermano, está al alcance de cada uno de nosotros. De cada uno de tú, está al alcance tuyo. Y ya es tu responsabilidad. Ya no, hermanos, es de Dios, es tuya. Ya Dios te lo dio. Ya ejércelo, desarróllalo. Esos dones, esas capacidades, esas habilidades, lo que Dios te dio, ponlo a trabajar. Si ponemos a trabajar esto, hermano, será una iglesia todavía más robustecida, más unida, más fortalecida y más creciente espiritualmente y en número. ¿Lo creemos o no? ¿Lo creemos o no? Claro que sí. Dale las palmas al Señor. Aleluya. Termino. Aleluya. Muchas veces nos cuesta dominarnos. Muchas veces nos cuesta controlarnos. Y decimos que sí. Pero les repito, los que nos conocen son los que están cerca de nosotros. Y saben si realmente hemos mejorado en nuestro carácter, en nuestra conducta. Nos cuesta, mis hermanos amados. Escucha lo que te voy a decir por último. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que disciplinarnos. La palabra disciplina, mis hermanos, habla de constancia. Una constancia de someter nuestras emociones a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de disciplina, se habla de una constancia, escucha, de someter nuestras emociones o nuestra vida a Dios. Eso se habla de disciplina. Y hace falta una disciplina en la iglesia donde sometamos nuestras emociones y nuestra voluntad, nuestra misma vida a Dios, a su palabra, día con día. Es una disciplina total y constante, hermanos, de someter esas emociones negativas. Aunque hay, mis hermanos amados, quien habla, ¿cómo les puedo expresar una palabra sin ofenderle? Que habla palabras tonta, ¿es correcto? Yo no me acuerdo si palabras tonta es correcto. Pero habla palabras sin sentido, palabras al aire se va, sin pensar. Y dice, yo así soy. Yo así soy. Hermano, ya nadie de un cristiano tiene que decir eso. ¿Cómo que así soy? No, no, hermano, así eras. Así ya no eres. Y si lo que eres te está afectando tu vida, y si lo que eres te está afectando tu familia, por favor, cambia. ¿Qué esperas para cambiar? ¿Qué esperas para mantenerte en el orden de Dios? Necesitamos cambiar, iglesia. No podemos quedarnos, hermano, al nivel que estamos. Necesitamos seguir adelante en el nombre de Jesús. Si te está afectando tu vida, tu familia, mis hermanos, y dices no quiero cambiar, híjole, qué pena. Háblame, Señor. Discúlpeme, no quería terminar, pero voy a terminar. Voy a dar una paráfrasis para terminar de hasta aquí, del punto que hemos hablado. Hay mucho que hablar enseguida, versículo 8 en adelante. Hay muchas cosas que hablar, pero espero en Dios, hermano, que Dios haya hablado a su vida y que entendamos cada uno de nosotros, mis hermanos, lo que se nos ha dado y que echemos mano de eso. Le doy una paráfrasis para terminar de lo que hemos hablado. Iglesia, desarrolla en tu ser interior, en tu hombre nuevo, una voluntad fuerte, de valentía, de resistencia, junto con la capacidad de amar para poder soportar a los demás. Pero para esto, Timoteo o iglesia,
debes disciplinarte y controlarte a ti mismo constantemente en tus emociones negativas, para que entonces puedas hacer lo que debes de hacer como cristiano. Conclusión: siempre habrá gente cobarde y siempre habrá gente valiente. Yo ya hice mi decisión. ¿Usted?